La entrevista del día. Somos tu voz. Y yo creo que es importante agregar acá que no se puede tapar el sol con un fusil, ¿verdad? El sol acá es la democracia, el sol acá son los millones de votos de quienes nos expresamos por una opción y por lo que queremos para Venezuela y por lo que no queremos también para Venezuela, ¿verdad? Y eso se va a tener que respetar, se tiene que respetar. Tenemos la oportunidad de compartir los próximos minutos con Ignacio Álvarez. Él es abogado especialista en derechos humanos y precisamente nos va a hablar de una muy buena noticia que ha sido muy bien recibida por todos los venezolanos que aspiramos que en definitiva a Venezuela regrese el clima democrático y las libertades. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha abierto un caso contra el régimen de Nicolás Maduro para investigar el fraude electoral en los comicios del pasado mes de julio y entre otras ha exigido, entre otras solicitudes, ha exigido que desde el CNE y desde el régimen se conserven las actas de escrutinio según pues ha sido anunciado en principio. Por eso contactamos con Ignacio Álvarez, quien va de cerca, es uno de los protagonistas de esta iniciativa, para que nos dé más detalles de cuál es la expectativa que podemos tener a propósito de esto, cuál puede ser el desenlace y qué significa que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU abra un caso como este, Ignacio. Sí, gracias, Jesús. Un gusto saludarte, un gusto estar acá. Fíjate, sí, estamos muy satisfechos con esta apertura del caso por parte de las Naciones Unidas. Empezando porque es algo muy novedoso, digamos, ¿no? O sea, normalmente la aproximación a los derechos políticos contenidos en los tratados de derechos humanos en cuanto a casos individuales han sido a partir de candidatos o de candidatas que sostienen que se les violaron sus derechos humanos en unas elecciones y entonces, bueno, ha habido algunos pronunciamientos. Pero desde que, o sea, en base a lo que conocemos, esta es la primera vez que no es un candidato o una candidata, es un ciudadano cualquiera que dice, mira, los derechos políticos no lo tienen solo los ciudadanos, o sea, no solo los votantes, sino los tenemos también los ciudadanos que vamos y votamos en una elección. Y tenemos derecho a votar y además tenemos derecho a que las elecciones sean justas, que sean auténticas, que el resultado refleje lo que se dijo, lo que dijo cada uno de nosotros en las urnas. De manera que esto es súper novedoso, esta aproximación, y además pionero que el comité lo haya aceptado, pues preliminarmente, pero hizo una revisión y decidió seguir adelante con el caso, ¿verdad? Otro tema interesante es que dice, bueno, uno se pregunta si el derecho al acceso a la información pública está también cubierto acá, y nuestro alegato es que sí, que efectivamente todos los venezolanos y venezolanas tenemos el derecho humano a que el CNE publique las actas de votación, las actas de escrutinio, las totalizaciones y que las publique en su página web. Eso es un derecho que todos tenemos, ¿verdad? Y lo estamos reclamando también. De manera que eso al lado de otros derechos también estamos reclamando, por ejemplo, que Nicolás Maduro, en alianza con el TSJ, produjo una decisión que vetó la posibilidad de que cualquier otra persona en Venezuela impugnemos ese tema. Entonces es un avance muy importante esta apertura de este caso. Y además yo creo que es importante resaltar que ya 4 expertos de Naciones Unidas que estuvieron en la misión electoral en los días antes y hasta el 28, 29 de julio, emitieron un informe muy importante sobre sus conclusiones. Vieron que era inédito en esta época que algo como lo que ocurrió. Ahora, a ver, Ignacio, disculpa que también es bueno que nos comentes cuál es tu participación en todo esto, ¿no? En la medida que vayas precisamente desarrollando el tema del que estás hablando para tener más precisión de sí, gracias, por qué lo relevante. Sí.
A ver, en cuanto a mi rol, ¿verdad? Yo soy uno de los abogados, y además soy también la víctima en el caso, así se llama en el derecho internacional, ¿verdad? O sea, las abogadas y abogados es un grupo internacional muy interesante, muy importante, que es un lujo además estar todos juntos. Están integrados por Antonio Urrejola, que fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es chilena, Paula Brown, brasilero, que fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Vicente de Ruz, que es de Colombia y fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, José Antonio Guevara, que es mexicano y fue presidente del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, y quien suscribe Ignacio Álvarez, que fui relator especial para la libertad de expresión de la CIDH. Ese es el grupo de abogados que presentamos esto. Todos trabajamos en la misma firma que se llama IHR Legal. Y volviendo al tema del impacto del caso, decía que los expertos del comité, que los expertos electorales habían señalado eso, pero esto es diferente, ¿verdad? Esto no solo cubre el día de la elección, sino más bien cubre a partir del día de la elección, porque no hubo auditorías, no se hizo, no se totalizaron los votos, no se publicaron, no hubo recursos. Entonces, esto cubre otra parte y además es un proceso contencioso, que es diferente. Esos expertos hicieron un fantástico trabajo y dieron a conocer lo que habían observado. Este es un caso diferente, es un caso contencioso, es un caso internacional y contencioso en donde Venezuela fue citada y tiene que responder formalmente con razones jurídicas y con pruebas, ¿verdad? De cuál es su visión. Acá hay debido proceso, a diferencia de Venezuela, que no existe el debido proceso, a nivel internacional sí hay, y el comité va a decidir en base a lo que aleguen las dos partes. Nosotros hicimos nuestro alegato, presentamos nuestra demanda, el gobierno tiene la oportunidad de responder. Me imagino que lo irá a hacer. Y a propósito de eso, ha habido ya, pues obviamente están notificados, ha habido una respuesta inicial de parte del régimen de Maduro a propósito de esto, o bueno, simplemente lo van a desestimar y obviarán todo este trámite. Yo no creo que lo vayan a desestimar y obviar este trámite. Aún no ha respondido, les está corriendo el plazo, porque es un imperativo a su propio interés. Así como en la Corte Penal Internacional tienen firmas de abogados, tienen gente que los está defendiendo y que está tratando, haciendo su trabajo, digamos, de defensa, como cualquier persona que tiene derecho a contratar a un abogado para que lo defienda. Yo creo que acá se lo deberían tomar en serio, pues si no se lo toman en serio, bueno, se va a decidir en base a su silencio. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Y qué consecuencias puede traer? En todo caso, pues ya hemos visto que hay varias instancias internacionales, si se quiere, muy preocupadas, incluso muy activadas, ¿no? Responsablemente activadas, podríamos decir, en el caso de establecer responsabilidades de delitos cometidos en Venezuela. No solo este delito, por ejemplo, de violación de los derechos electorales de todos los ciudadanos, sino incluso otros más graves como lesa humanidad, el caso, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. Es decir, cuando vamos sumando, hay un escenario internacional que tiene varios flancos sobre los cuales hay acciones concretas contra el régimen de Maduro, pero bueno, parecieran no darse por aludidos y no sé si esto puede tener, que es lo que siempre la gente al final del día quiere saber, Ignacio, por favor, esto puede tener unas consecuencias concretas para agilizar la salida de Maduro, su régimen, y que vuelva a Venezuela un gobierno democrático. Pero esto no es, tampoco, no hay una sola solución mágica, sino es un conjunto de factores. Pero yo creo que todo ese conjunto de factores, toda esa presión internacional, parte de una base, que es que el 28 de julio el pueblo de Venezuela se pronunció y decidió claramente, por una mayoría absoluta, aplastante, avasalladora, quién quiere que sea de ahora en adelante presidente de Venezuela. Y ojo, esa mayoría inclusive
no contó los votos en el exterior, que es otra de las violaciones que estamos alegando ante las Naciones Unidas. Porque aunque la ley venezolana lo contempla, el gobierno se encargó de que no pudiéramos votar en el exterior. Si hubiéramos contado esos votos del exterior, si hubiéramos podido votar y si hubieran contado, el porcentaje sería todavía muchísimo mayor. Yo calculo que tranquilamente un 90%, un 95% de votos a favor del candidato de la oposición, Edmundo González. De manera que se les ha ido cercando, y eso se sabe, o sea, se sabe el resultado, ahí están publicados los duplicados de las actas, eso es así, de manera que estamos todos viendo cómo hacer realidad lo que ocurrió. Y yo creo que es importante agregar acá que no se puede tapar el sol con un fusil, ¿verdad? El sol acá es la democracia, el sol acá son los millones de votos de quienes nos expresamos por una opción y por lo que queremos para Venezuela y por lo que no queremos también para Venezuela, ¿verdad? Y eso se va a tener que respetar, se tiene que respetar este gobierno autoritario, esta dictadura, tienes los días contados, las semanas contadas, los meses contados. No sabemos exactamente cómo va a ocurrir, si va a ser el 10 de enero, espero que sí. Pero con esta elección que todo el mundo sabe lo que ocurrió, tiene el tiempo contado. Y yo Sí, creo sin que duda. de ahí tenemos que empezar. Pareciera que es así, ¿no? Ahora, volviendo a la aprobación de esta instancia por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU de abrir este caso contra Venezuela por el fraude en los comicios del pasado mes de julio, ¿cuál es la cronología ahora de este caso? Porque es formalmente pues, un caso ante un tribunal, como ya tú incluso nos preguntabas, con unos acusadores, con un acusado y obviamente con una corte. Hay unos plazos, hay ejemplos parecidos tal vez, porque nos hablabas antes que era esencialmente esta instancia lo utilizaban candidatos que sentían que sus derechos habían sido violentados, pero en esta ocasión la diferencia grandísima es que el afectado es el pueblo de Venezuela, cada uno de nosotros como ciudadanos, incluso tú eres una de las víctimas. ¿Cuál es la cronología de lo que viene? Bueno, sí, la cronología es el primer paso, lo pasamos, que era muy, muy difícil de pasar, que es superar ese análisis inicial muy exhaustivo que hace Naciones Unidas para poder registrar un caso e iniciarlo. Eso lo pasamos. También logramos que dictaran una medida provisional diciendo que no se pueden destruir las actas porque ahora son un material probatorio de este mismo caso, ¿verdad? Ahora el gobierno tiene un plazo de unos meses para responder a esa denuncia, y una vez que haya respondido se pasa a una etapa de admisibilidad, una etapa de fondo, que eventualmente se pueden juntar las dos, y yo me imagino que el comité le va a dar prioridad a este caso porque es un caso paradigmático, no solo para Venezuela, no solo para la región, sino para el mundo entero. Sin duda, sin duda. Ojalá que así sea. Bueno, nosotros vamos a seguir en contacto, Ignacio, porque estoy seguro que nos vas a seguir teniendo buenas noticias. Y además, bueno, aprovecho para felicitarte en nombre de muchos, de millones de venezolanos. Estoy seguro de que es así, por este trabajo que vienes haciendo en esa importantísima misión de rescatar los derechos humanos de los venezolanos ante el acoso constante al que estamos siendo sometidos de parte del régimen. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación, y de verdad que espero que esta sea la última Navidad que los venezolanos nos vemos obligados a estar fuera del país. Ignacio Álvarez con nosotros, uno de los miembros de este grupo de abogados de derechos humanos que lleva adelante esta iniciativa ante Naciones Unidas y que ha logrado ya que en efecto este cuerpo multinacional abra un caso contra Venezuela para que se dé una respuesta precisa del fraude electoral cometido el 28 de julio pasado. Te recuerdo, antes de despedir este contacto, que es muy útil para nosotros, es gratuito además para ti, que nos des like a cada uno de nuestros videos, te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones o la campanita, dejes algún comentario, aunque sea breve, conciso, siempre respondemos.
todo lo que nos solicitan, nos preguntan, nos cuestionan por esa vía de los comentarios. Y también, por favor, comparte este video para seguir creciendo aquí en Somos Tu Voz. Somos Tu Voz.